¿Qué pasa, smartfanáticos? Hoy tengo comparativa entre el Galaxy S5 y el HTC One M8. Vamos a verla. El Galaxy S5 tiene unas medidas de 14,2 centímetros de alto, 7,2 centímetros de ancho y 8,1 milímetros de grosor. Todo ello en 145 gramos. El HTC One M8 tiene unas medidas de 14,6 centímetros de alto, 7 centímetros de ancho y 9,3 milímetros de grosor. Todo ello en 160 gramos. Empezamos con el aspecto físico. Como veis, el HTC es un poquito más alto que el S5. Para empezar, nos encontramos en el M8 con el altavoz y el auricular, los sensores y la cámara a la derecha. Tenemos un LED de notificaciones dentro del altavoz. Abajo nos encontramos con un segundo altavoz y los 3 botones alojados en la pantalla. En el S5 tenemos el auricular, tenemos un LED de notificaciones, ya lo habéis visto, y tenemos la cámara y los sensores a la derecha. Tenemos abajo el botón Home físico y bueno, 2 botones táctiles de retroceso y de multitarea. Arriba nos encontramos en el HTC con el botón de apagado y encendido y el puerto infrarrojo. En el S5, aparte del puerto infrarrojo, tenemos el micrófono de cancelación, la entrada para auriculares. Lado izquierdo nos encontramos en el M8 con la bandejita para la nano SIM. En el caso del S5 tenemos los botones de subir y bajar volumen. Abajo tenemos en el HTC la conexión micro USB y la conexión para auriculares. En el S5 tenemos el micrófono y la conexión para micro USB, en este caso 3.0. Y bueno, por último en el lado derecho tenemos en el HTC los botones de volumen y una pequeña bandejita para la micro SD. En el Samsung nos encontramos con el botón de apagado y encendido. Bueno, en la trasera nos encontramos con la cámara principal en los dos, lógicamente, y en el HTC tenemos el doble flash, una segunda cámara de apoyo y el micrófono de cancelación. En el Samsung tenemos, aparte de la cámara, el flash, un sensor de ritmo cardíaco y el altavoz. Como sabéis, el HTC acabado metal, aluminio, y en el Samsung nos encontramos el plástico, pero no es el típico plástico de Samsung. Es un plástico que da sensación de más calidad, más gomoso y la verdad que el tacto me gusta bastante. El Galaxy S5 tiene una pantalla Super AMOLED de 5,1 pulgadas, Full HD y una densidad de 431 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 801 a 2,5 GHz y 2 GB de RAM. Una memoria interna de 16 o 32 GB ampliable mediante microSD, una cámara delantera de 2,1 megapíxeles y trasera de 16 megapíxeles y una batería de 2800 mAh. El HTC One M8 tiene una pantalla LCD3 Full HD y una densidad de 440 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 801 a 2,3 GHz y 2 GB de RAM, una memoria interna de 16 o 32 GB ampliable mediante microSD, una cámara delantera de 5 megapíxeles y trasera de 4 megapíxeles con tecnología ultrapíxel y una batería de 2600 mAh. Vamos con las pantallas y el sonido y bueno, primeramente el sonido saldrá por el HTC. Come find me when you wake up. What exactly? Winning the war. We can do this. Just come here every day and I'll train you. Antes de empezar con el rendimiento, solo deciros que ambos está corriendo la última versión de Android 4.4.2 KitKat. Y bueno, en Samsung tenemos la capa de personalización propia de la marca, llamada TouchWiz, y en el HTC nos encontramos con la capa de personalización de HTC, llamada Sense, va por su versión 6.0. Así que vamos a ver la navegación. Empezamos con la navegación. Antes de nada, como veis, la pantalla del S5 tiene mucho más brillo que la pantalla del M8.
En el vídeo puede parecer que la pantalla del S5 tiene un tono rosa, pero en realidad no es así. El tono que tiene es azulado. Es un tono mínimo y se nota sobre todo cuando lo comparamos con pantallas como por ejemplo la del M8 o con cualquier otra IPS. Bueno, vamos a Sataka. Ha cargado el M8 y el S5. M8 y S5. Bueno, tenemos aquí un pequeño vídeo. Un poquito antes el M8. Y bueno, vamos al último enlace en Sataka. M8 y S5. Cambiamos de web. M8 y S5. S5 y M8. Iguales. Y bueno, vamos al último. S5. Vamos con YouTube. S5. S5. Otra vez. Otra vez. Y bueno, vamos al último. Y S5. Empezamos con los juegos. Vamos con el Modern Combat. Carga el M8 y el S5. Empezamos una partida. M8 y S5. Vamos con el Will Blood. Bueno, ya lo habéis visto. Y empezamos una partida. Prácticamente iguales. Por último vamos al Need for Speed. Y el M8 es más rápido. S5 sensor de 16 megapíxeles con un flash y HTC One M8 sensor de 4 ultrapíxeles y doble flash LED.
Os dejo las fotografías y al final doy mis impresiones. Empezamos por el diseño. Esto es algo muy subjetivo, pero yo personalmente me quedaría con el M8. Tanto en materiales, por supuesto, como en diseño. La verdad que el S5 cuando lo presentaron me pareció un teléfono feo, pero he de decir que en persona mejora bastante. También ayuda que el material trasero lo han mejorado con respecto al S4, por ejemplo. Es un tacto más gomoso y sinceramente creo que han mejorado en cuanto a materiales. Aunque en diseño es algo muy continuista y, como digo, me quedo con el del M8. En cuanto a pantalla, prefiero también la del M8, simplemente porque se ve bien en todas las condiciones y digamos que los blancos son realmente blancos. Posiblemente los negros no sean tan puros como en una Super AMOLED, como puede ser en el S5, pero la verdad que los blancos en el S5 son muy azulados y por ese motivo me quedaría con la del M8. Aún así que quede claro que la pantalla del S5 se ve muy bien en todas las condiciones y han mejorado mucho en este aspecto. En cuanto a rendimiento, ya habéis visto que la diferencia es mínima, en navegación están muy igualados, en YouTube posiblemente sea más rápido el S5 y en juegos, pues en la mayoría el HTC lo sabré antes, pero bueno, diferencia mínima y aquí les daría un empate. En cuanto a cámara me quedaría con la del M8, creo que la del S5 es una cámara que tiene mucho potencial, pero no sé, veo como que le cuesta enfocar. Hay muchas fotos que salen como desenfocadas. En el primer vídeo que hice con el S5, que comparaba fotos del iPhone, S5, M8, G2 y demás, la mayoría de las fotos que tiré tuve que eliminarlas del montaje porque salían movidas. Seleccioné algunas y aún así algunas de ellas no salían enfocadas perfectamente. Con lo cual creo que esto es una cosa que puede ser mejorada por software a través de alguna actualización. Pero aún así, de momento yo me quedaría con la del M8. Eso sí, la cámara del S5, que conste que me parece buena, pero me quedo con la del HTC. Y bueno, por último en batería, yo aquí les daría un empate. Todavía no me ha dado tiempo a trastear bien el S5. Al HTC he conseguido sacarle un máximo de 6 horas de pantalla, lo cual está muy bien. Y al S5 pues yo creo que unas 6 horas y cuarto sí que le he sacado, así que en este caso yo les daría un empate. Siguiente vídeo será la comparativa entre el S5 y el G2. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.